Hermano, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Vamos a platicar algo importante en esta oportunidad. Yo creo que Dios siempre nos habla de distintas formas. Y una de las maneras en la que usted tiene que considerar, recordando los escenarios escatológicos, es que el séptimo escenario que el apóstol hablaba hace algún tiempo era precisamente el escenario familia. Porque recuerde que la Biblia dice que el profeta Elías vendrá. ¿Para qué? Precisamente para reconciliar los hogares. Dice, antes que venga el día grande y terrible de Jehová, que es el tiempo tribulacionario. Entonces, antes que todo eso pase, hay un proceso de reconciliación, de unidad familiar, donde los hogares obviamente tienen que estar preparados para el encuentro con Cristo. La situación, hermano, es que en algún momento hay gente que se va preparando de algunas maneras. Mire, le voy a hacer el símil. ¿Se recuerda usted cuando tenía exámenes, cuando usted era estudiante? Entonces, tal vez, mire, yo recuerdo que habían unos folletos que vendían de preguntas, y venían preguntas de todo el año para el examen final, y uno lo agarraba, el repasando era, fíjese, agarraba uno y como 200 preguntas de cada clase. Entonces venía uno según el programa que uno había visto y respondiendo. Ahora, como era tanta la información, ¿qué es lo que agarraba uno? Ah, esto va a venir, y muchas veces uno estudiaba tales cosas que no venían. Y así pasa el encuentro con el Señor. Ah, me voy a preparar en esto, me voy a preparar aquí, me voy a preparar allá, pero descuido una faceta, y podría ser en este caso la faceta familiar. ¿Por qué? Porque mire, el tema es Egipto en casa. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que uno de los problemas que nosotros podemos tener, hermano, es que la gente se está preparando de distintas maneras, en algunas situaciones espirituales, de una manera queriendo agradar a Dios, pero hay un problema. El problema es que, mire, lamentablemente todavía hay situaciones que corresponden a Egipto y que lamentablemente se están dando en el hogar, y ahí es donde usted tiene que tener el cuidado. Porque mire, estos textos que le puse aquí, Éxodo capítulo 2, verso 15 al 19, habla precisamente de Moisés. Usted sabe que Moisés, cuando tenía 40 años de edad, sintió en su corazón ir y buscar a su pueblo. Cuando vio a un egipcio trataba mal a un hebreo, ¿y qué hizo? Lo mató, lo enterró en tierra, en la arena, perdón. Y después de eso, lo que hizo él es que, bueno, otro día vio a dos hebreos peleando y le dijo, no hombre, ustedes son hermanos, no peleen. Entonces uno le dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y dijo él, ya se supo lo que hice, y salió huyendo. La cuestión es que salió huyendo y dice que habitó en la tierra de Madián. Y cuando estaba allí, fíjese, ¿qué pasó? Llegaron las hijas de Jetro, y él se dio cuenta que les hicieron una injusticia, que llegaron ellas con sus ovejas. Entonces vinieron los pastores, las echaron. ¿Y qué hizo Moisés? Como eran mujeres y ellos eran varones, abusaron de su autoridad, abusaron de su fuerza. Entonces vino Moisés, se levantó y las defendió. Se puso a pelear contra los pastores esos, y mire, atendió las ovejas de ellas. Y ellas ese día regresaron temprano, porque como ellas lo que tenían que hacer es esperar hasta que ellos, todos los pastores, los varones, atendieran sus ovejas, y de último, cuando ya no había nadie, ellas empezaban. Es donde ese día llegaron temprano, y le dijo el papá, ¿y qué pasó? ¿Por qué tan temprano? Y dice, es que, oiga, un varón egipcio nos defendió. Nos defendió, sacó agua y dio de beber a las ovejas. Vaya, digo, el total lo invitaron. Pero tomen en cuenta, Moisés, miren, era de la tribu de Leví. Pero, ¿qué pasó? Era del pueblo de Israel, pero aún su vestidura, ¿cómo lo describen? Un egipcio. Un egipcio. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente hay gente que es hijo de Dios, pero tiene todavía situaciones que lo muestran como que si fuera un egipcio. Ahora, ¿qué es eso? Mire, para comenzar, Egipto, mire, miremos a Moisés para comenzar. Egipto, según el diccionario que usted agarre, el Strong, el Hitchcock o el diccionario Jones. Fíjese, mire, ¿qué significa, según Strong? Doble necesidad. Le estoy remarcando ahí en azul, doble necesidad. Egipto. ¿Qué más? El que causa problemas o el que oprime. Mire, Egipto.
Mizraim, que es lo mismo, el diccionario Jones, que es del diccionario del Antiguo Testamento, lo traduce como dos angustias. Entonces, mire, ¿dónde estaba Moisésito? En un lugar donde, usando Hitchcock, dice el que causa problemas. Mire, ¿dónde estaba Moisés? Donde había problemas. ¿Qué le enseñaron a Moisés? Hechos capítulo 7 dice, y Moisés fue preparado según la educación de los egipcios. ¿Qué pasó con Moisés? Le enseñaron las artes, qué bien, le enseñaron las ciencias, sabía muy bien todo eso. Pero algo interesante, le enseñaron a trabajar como soldado. Él sabía manejar espada, arco, flecha, lanzas, no sé qué cosas, mire. Pero Moisés era bueno definitivamente. Ahora, ¿qué ocurrió? Mire, sale de un lugar donde le enseñaron prácticamente a utilizar la violencia. Eso es lo que hacían en Egipto. Fíjese, ¿y a dónde fue a caer? A Madián. Y fíjese que Madián, dentro de lo que tiene el diccionario como concepto, es disputa, reprensión, juicio, cubierta o costumbre. Entonces, miren, ¿sabe dónde fue a caer él cuando vio a las hijas de Jetro? En Madián, que dice, lo podríamos traducir como la costumbre de disputar, como la costumbre de pelear. ¿Qué le enseñaron a él? A pelear. En Egipto. Ahora, llega a otro lugar. ¿A qué llega? A pelear. Mire, ese es el problema grande que tienen algunas personas y es donde usted tiene que tener el cuidado, porque le repito, hay gente, hay hijos de Dios, pero lamentablemente todavía tienen un hábito de Egipto. Y lo que hacen, dejémoslo fuera de otros lugares. Piense lo que hacen, lamentablemente, que toman esa actitud de Egipto y la meten y la involucran en su vida familiar. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre? Eso trae problemas, porque les repito, Egipto se traduce el que causa problemas. Muy bien, ¿dónde va a estar metido? En Egipto. ¿Qué va a tener? Problemas. Entonces se da cuenta. Mire, si nosotros dejamos que las costumbres de Egipto entren en el hogar, usted y yo tendremos problemas. ¿Con quién? Con la familia. Entonces déjeme que le muestre unos ejemplos de lo que aparece en la Biblia y que son fundamentales para usted y para mí. Miremos lo primero, Génesis capítulo 12. Esa es la vida de Abraham. Fíjese, Génesis del verso 1 dice, y le habló el Señor y le dijo, sal, deja tu tierra, deja tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Era Canaán. Fíjese, y él tenía que hacer sus jornadas como correspondía. Pero en eso, dice el verso 10, hubo hambre en la tierra. Entonces, ¿sabe qué? Hubo necesidad. Como había necesidad, ¿qué hizo este hombre? ¿Qué hizo? Dice, descendió Abraham a Egipto. Un hombre con llamado de Dios. Un hombre con el cual Dios va a hacer grandes cosas. Pero hay una situación, mire, involucrado en Egipto. Pero tiene llamamiento, sí tiene, pero todavía no le han cambiado el nombre. Mire el problema grande que hay. ¿Qué pasó? Descendió Abraham a Egipto. ¿Por qué? Había necesidad, aunque sea ahí me voy a meter. Sí se metió allí, pero entonces ¿qué ocurrió? Dice el verso 15, y vieron los oficiales de Faraón, ¿a quién? A su esposa, a Sara, y la lavaron delante de él, de Faraón. Y la mujer fue llevada a la casa de Faraón. Recuerde que cuando estaban entrando a Egipto fue cuando él le dijo, mire, ¿sabes qué? Le dice, ahora conozco que eres una mujer hermosa. Di que eres mi hermano. Total, mire, empezó él. Pero le repito, ¿cuánto tiempo tenían de casados? No sé. Especule usted. Pero ya tenían sus días. Entonces, ¿qué pasó? Mire, ¿por qué le dijo que era hermosa? Precisamente para que ella lo apoyara en lo que él estaba haciendo. Mire, hermano, ¿por qué? Es que al esposo, a la esposa, le dicen mi corazón, mi no sé qué. Algo quiere. Entonces mire la situación. Vea, así era este hombre. Entonces, ¿qué pasó? Le repito, el primer problema, ¿qué hizo él? Llegó a Egipto. ¿Y qué pasó allí? No tenía ni siquiera la capacidad de defenderla como esposo. Mire, se fue a meter a un ambiente hostil contra él, donde él mismo tenía miedo de morir. Entonces, ¿qué pasó? Mire, perdió su esposa. ¿Y eso qué dirá usted? Mire, ¿qué es lo que pasa con algunas personas?
lamentablemente abandonan la vida cristiana, se alejan a las cosas del pasado, regresaron a lo antiguo. ¿Y qué es lo que ocurrió con ellos? Lamentablemente, eso les puede pasar. Porque como él vino y empezó a tomar actitudes que no eran gratas delante del Señor, entonces mire, vino alguien y como él, les repito, no podía utilizar su autoridad porque tenía miedo, mire, le robaron a la señora. Le robaron y ¿quién la tomó? Faraón. Se la llevó hasta que Dios le habló y le dijo, es tu esposa, y se la devolvió. Pero mire el punto, ¿qué es lo que pasa con algunas personas? Les repito, si usted toma una actitud como la de este hombre, mire, y se involucra en Egipto, les repito, puede perder a la familia. Y eso es peligroso, porque mire, viene este hombre, ¿quién es? Segundo libro de Samuel 12:11, David. ¿Se recuerda usted? Viene este hombre, ¿y qué pasó? Ahí está él, fracasó con Betsabé. Ahora como cayó, le cayó prácticamente el trato de Dios. Cuando le cayó el trato de Dios, ¿sabe qué es lo que dice? Dice, ¿sabes qué? Le dice el Señor, tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo. Mire, como parte del trato de lo que él había hecho, de la injusticia de haberle quitado en primer lugar la esposa a Urías y en segundo lugar haber mandado a matar a Urías. ¿Qué es lo que pasó? Mire, ahora, le repito, ¿por qué? Porque tomó costumbres no adecuadas. Vea la otra cuestión, primer libro de Reyes 27, el rey de Israel le dijo, ¿saben qué? Vino este enemigo y lo que hizo es, ha enviado a mí por mis mujeres, por mis hijos y yo no se lo he negado. Mire, yo no se lo he negado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Regresemos al punto inicial. ¿Qué es lo que pasa cuando la persona desciende a Egipto? Hablemos del varón. En este caso era el hombre de casa. ¿Qué es lo que pasa? Corre dos peligros. Uno, que le quiten a la esposa. Y dos, que le quiten a los hijos. Mira, hermano, hay gente que lamentablemente dice, no hombre, si mis hijos, si yo no voy a la iglesia, ellos van a ir, sí, por un tiempo, pero después se van a acoplar a lo que usted es. Y lamentablemente, al final, llegan los fracasos familiares. ¿Y cómo es que mi hijo se cayó en tal vicio? ¿Cómo es posible que cayó en la delincuencia? ¿Cómo es que cayó en tal cosa? Porque lamentablemente el hombre, el que era cabeza de casa, descendió y se involucró en Egipto y abrió la puerta para que sus hijos fueran perjudicados también o su pareja también. Hermano, hay cosas que lamentablemente la gente hace y que, les repito, no son agradables. Mire, ahí usted puede hablar de personas, pero si esa persona buscaba del Señor, hermano, mire, hace tiempo hicieron una investigación, precisamente aquí en Guatemala, donde se dieron cuenta que muchos de los jóvenes que estaban involucrados, por ejemplo, en pandillas, muchos de ellos tenían como característica que los nombres de ellos eran nombres bíblicos. ¿Por qué? Porque en algún momento la familia de ellos estuvo involucrada en alguna iglesia. Por alguna situación ya no llegaron. Y como ya no llegaron, ¿qué pasó? Los hijos tampoco. Y como no dejaron, como prácticamente no se acercaron más a Dios, le dieron lugar al reino de las tinieblas y mire en lo que fueron a parar. Mire el peligro grande que hay. Pero sigamos pues, porque mire, esa es la primera situación. La segunda, Génesis capítulo 21, verso 21. Es cuando Abraham ya despidió a Agar. Le dio libertad, que ella era esclava, ella iba con su hijo, pero se quedaron en el desierto, usted sabe que habitaron allí, pero entonces, fíjese, viene allí y una de las cuestiones interesantes, vino él, la dejó fuera, pero entonces ella se fue a habitar en el desierto de Parán, dice. Pero estando allí, ¿qué pasó? La mamá de él, mire, la madre escogió para este muchacho, para Ismael, una mujer de la tierra de Egipto. ¿Ahora por qué? Porque la mamá, les repito, la mamá era la que había vivido en Egipto. ¿De dónde sacaron a Agar? De Egipto como esclava. ¿Y qué pasó?
¿De dónde eran sus amistades? De Egipto. Entonces, ¿qué le presentó a su hijo? La hija de su amiga, de su comadre, la egipcia. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, un hombre, una madre, un padre, si usted lo quiere ver así, a veces es una influencia. ¿Para qué? Para que sus hijos obtengan y tengan como amistad gente que se acerca a Dios o gente que vive lejos de Dios. ¿Con quién se reúne usted? Ese es lo primero. Porque mire, tal vez hablemos de este muchacho, como él prácticamente estaba en el desierto, ¿con quién platicaba? Con nadie. ¿A quién iba a enamorar? A nadie. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Yo le consigo. Y le consiguió efectivamente. Ahora, ve el punto, porque fíjese que Génesis capítulo 28, por ejemplo, dice el verso 8, que Esaú comprendió que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su papá, de Isaac. A mi papá no le gustan ellas. Entonces como no le gustan, bueno pues, ahora él tenía conocimiento de lo que no tenía que hacer bien, de lo que no tenía que hacer, ¿verdad? Más bien, tenía que tomar una decisión. Entonces fíjese que vino él y lo primero que hizo, cuando escuchó eso, tomó una de Amahalat, hija de Ismael, de los hijos de Abraham. Somos más o menos parentela, dijo él. Ellos son familiares y esto, conocen de Dios. Todo, muy bien. Pero después de eso, dice Génesis 26:34, lo que había hecho antes. Dice, Esaú tenía 40 años y tomó por mujer a Judith, hija de Beer Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. Fíjese, entonces dejemos a un lado el punto de los nombres de Judith y de Basemat. Solo hay un punto que me interesa hablar con usted. Los padres de ellos eran eteos, es decir, de los cananeos. Y et se traduce como terror, como miedo. Fíjese, entonces vea el punto. Mire, él se casó con mujeres en yugo desigual. ¿Y qué pasó cuando se casó de esa manera? Pues mire, obtuvo como esposa, no una, como dos, obtuvo dos esposas que daban miedo. ¿Por qué? Porque prácticamente ellas venían de, mire, piense usted, ¿qué carácter el que han de haber tenido? Yo no sé, pero mire, hay hombres, hay mujeres que tienen un carácter, hermano, que cuando estallan han de dar miedo. Espero que usted no sea así, pero si usted, enojado, le da miedo a los demás, usted tiene características de Eteo. El punto es, mire, ¿qué hizo este muchacho? Tomó como esposa eteas y la instrucción que le habían dado es, no hay que tomar de estas mujeres cananeas. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Viene la Biblia y si usted lo quiere hablar en el tiempo actual, en la carta de los Corintios dice que no nos tenemos que unir en yugo desigual. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa? A veces, hermano, mire, cómo es que la gente prácticamente, hablemos de los hijos, cómo es que ellos van a buscar prácticamente en Egipto, en el mundo, pareja, precisamente porque a veces nosotros como padres es el ambiente que estamos propiciando. Les repito, ¿con quiénes se junta? Un fin de semana, hablemos un día de descanso. Se juntó con los compañeros de trabajo y en una reunión todos con familia y efectivamente su hijo ahí que ya está en edad casadera y usted le dijo que fuera y llegó y vio a la hija de su compañero. Pero ese es su compañero, usted sabe que es terrible. Si usted sabe que ese es su compañero, es hermano. No solo problema de vicios, no solo problemas de relaciones inadecuadas a nivel familiar, mal hablado, los hijos, una educación que les ha dado un libertinaje, saber cómo son. Hermano, y viene usted y su hijo como conoció a la hija de su gran amigo. ¿Qué pasó? Se empezaron a platicar, se empezaron a mensajear y pum, de repente se casa con ella. ¿Qué pasó? Pero ¿y cómo se te ocurrió? Si ella ni siquiera conoce a Dios y odia a Dios. Mire, pero ¿quién fue el que se dio en ese sentido? ¿Usted o yo? No, usted busque. Usted lo primero que tiene que hacer es orar. Orar para que el Señor le provea una pareja
a sus hijos. ¿Qué calidad? Una persona, por lo menos como hay que orar es uno, Señor, que sea una pareja que sea temerosa de Dios. Una persona que anhele honrarte y servirte a ti, Dios. Y una pareja que anhele honrar y bendecir a nuestros hijos o nuestras hijas. Esas 3 características busque usted. Pero es que, mire, no tiene estudios suficientes. Eso se puede compensar en el camino poniéndose a estudiar. Pero es que no tiene dinero. Entonces está viendo otras cosas usted. Les repito, ese es el problema grave que hay. ¿Por qué el hogar permite que Egipto se involucre en ellos? Lamentablemente porque, mire, viene la gente y tomó malas decisiones. Pero sigamos. Miremos la tercera situación. Viene usted y empieza a revisar precisamente a José. Mire, José tiene 3 características, 2 características, digámoslo mejor. Génesis 39:1, fue José, Biblia 60 dice que José fue llevado a Egipto como esclavo, porque Potifar lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Y entonces, fíjese, aunque Abraham ya Dios le había dicho, ¿sabes qué? Le dijo, tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y oprimida por 400 años. Al final fueron 430, pero vea el punto, porque entonces mire, ¿cómo es que alguien puede llegar a ser un esclavo en Egipto? Mire, una situación, fue llevado. Entonces déjeme que le cuente, mire, una de las facetas que afecta la vida familiar es si usted es conducido a Egipto, uno como esclavo. ¿Y eso qué es? Mire, en primer lugar, 1 Corintios 7:23 dice que fuimos comprados por precio. El Señor Jesucristo pagó por usted y por mí. Dice, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, mire, ahí hay una situación, porque ¿sabe qué es lo que pasa? Viene una persona, ¿cómo se puede convertir en esclavo de los hombres? Una puede ser precisamente cuando se vuelve dependiente del hombre y no de Dios. La segunda manera en la que se convierte esclavo de los hombres es, por ejemplo, la Biblia habla de el que está con muchas deudas. Se endeudó tanto que tiene que hacer la voluntad de aquel al que él prácticamente le rindió todo su compromiso. Mire lo delicado que es, porque le repito, hay gente que no lo ve así. Hay gente que ve, no, de eso voy a salir, tiene razón, va a salir. El punto es que en lo que sale, usted puede ser perjudicado. ¿Por qué? Porque le repito, usted tiene que cumplir con las normas que le dice la persona. Si, mire, lo agarraron como esclavo, y le repito, ¿qué pasó con José? Pero es que yo los sábados dedico porque él era judío. El día de reposo era el 7º día, sábado. Ese día yo lo dedico a la búsqueda de Dios. Olvídese de eso, usted aquí es esclavo. Hermano, mire el problema grande que hay. Mire, ¿cómo afecta prácticamente el descender a Egipto como esclavo? Usted hará la voluntad de otros. Gálatas 4:3 dice que nosotros estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Cómo es que la gente puede ser conducida a Egipto cuando está prácticamente esclavo de los rudimentos, de los principios elementales, digámoslo, de las costumbres del mundo? ¿Qué hace el mundo? ¿Qué celebra el mundo en enero? Esa persona lo hace. ¿Qué celebra el mundo en febrero? Esa persona lo hace. ¿Qué celebra el mundo en cada uno de los meses del año? La persona también lo hace. Pero eso no está en la Biblia, sí, pero esa es la costumbre. Y le repito, eso afecta mucho, porque entonces, ¿sabe qué pasa? Hay gente que agarró las costumbres del mundo, y eso, hermano, no le permite soltarse, quedó como esclavo. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo hace la persona para quitar eso en su propio hogar si él fue el que lo impulsó? ¿Cómo hace eso? Hermano, eso es terrible, porque le repito, viene una persona y puede tener actitudes religiosas. Eso es serio. Porque mire, por ejemplo, le voy a decir algo que pasa en muchos lugares de nuestro país. La feria patronal del pueblo. Yo estuve hace tiempo en otro sector, en Villanueva. Y ahí
en el mes creo que de julio celebraban el día de la patrona de la colonia. Fíjese, bueno, pues llevaban la feria y hacían todo lo que hacen. Ahí estaba. Pero, ¿qué hicieron los pastores de ahí? Ese día hagamos un culto de acción de gracias. Pero si lo que están celebrando es el día de la patrona, ¿por qué está usted involucrado en eso? ¿No está participando en los rudimentos de ese mundo? Mire lo serio que es. Así que es serio. Y Pedro dice que la persona es esclavo de corrupción, es esclavo del que lo venció. ¿Qué lo venció? Mire, el apóstol Pablo dice, hay una lucha, lo que él quiere hacer y lucha con lo que no quiere hacer. Y a veces lo que no quiere hacer, eso termina haciendo. Entonces se convierte en esclavo. Porque viene una persona y mire, que no es hijo de Dios. Y dice, no, yo me comprometo que este año ya no voy a tomar más. Ya, lejos del licor. Muy bien, lejos del cigarro, lejos de las drogas. Qué bien, ese es su propósito. Pero mire, a la semana de haber puesto su propósito, ya rompió eso. ¿Por qué? Porque es esclavo todavía. Y le repito, ¿a qué condujeron a José a Egipto? Para que se vuelva esclavo. Y eso, hermano, le puede afectar completamente su hogar cuando nosotros somos esclavos. Entonces, ¿qué vamos a generar? Hijos de esclavitud. Mire lo serio que es. Génesis 39:20. Otra vez José. Dice, tomó el amo a José y ¿qué hizo? Lo metió a la cárcel. Entonces mire una cuestión. ¿A qué envían a la gente a veces a Egipto, hermano? Para que esté encarcelado. Y eso es delicado. Porque mire, cuando usted ve más adelante, José se encontró con sus hermanos. Los metió a la cárcel 3 días. Dijo, no saben que yo soy temeroso de Dios. Miren, yo aquí, y les habló de todo. Pero entonces les dijo, ¿saben qué? Vayan, me traen a su hermano y compruebo que lo que dicen ustedes es la verdad. Pero dice, delante de ellos tomó a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos, a la cárcel. Miren, ahora, ¿qué es eso? Les repito, en la cárcel, ¿qué es lo que les quitaron? Simeón. Simeón significa oír inteligentemente. Esa es una de las traducciones. A quien Dios oye. Pero entonces, ¿cuál es el punto? De que, mire, si es oír inteligentemente, la Biblia dice, la fe viene como consecuencia de oír. ¿Qué hicieron? Le quitaron la capacidad de oír, le están quitando la capacidad de tener fe. ¿Por qué? Porque está en la cárcel, hermano. Mire el peligro grande que hay. Ahí es donde usted tiene que tener el cuidado necesario. Porque entonces, mire, viene usted y ve el libro de Jueces. Mire, el hombre que Dios le habló a la mamá cuando ni siquiera estaba embarazada y era estéril, Sansón. Este libertará al pueblo de Israel de los filisteos y todo. Ya había plan para él, un juez. Pero él lamentablemente tuvo una vida desordenada. Entonces, ¿qué pasó? Le rindió prácticamente su voluntad a Dalila. Ella lo vendió, lo traicionó. Y entonces, ¿qué pasó? Lo agarraron los filisteos, le quitaron los ojos, lo llevaron a Gaza, donde él abrió las puertas, le quitaron los ojos, les repito, le pusieron cadenas de bronce y lo pusieron a hacer trabajo de animal, de bestia, dice la Biblia. Y recuerde que cuando él perdió su comunión con Dios, solo quedó con alma y quedó con cuerpo. Calidad de animal, calidad de bestia. Y eso es lo que hacía, pero le creció el cabello, fíjese. El punto es que, mire, ¿qué pasa con una persona cuando es encarcelada? ¿Qué pasa si usted desciende a Egipto? Mire, corre el peligro de que pierda su comunión con Dios. Y si usted pierde su comunión con Dios, es seguro que el resto de la familia también. Hermano, porque ¿quién decía? Vamos a orar por los alimentos. El padre o la madre muchas veces. ¿Verdad? Porque usted sabe a los niños, ¿ya se lavaron las manos para comer? Se me olvidó y los mandaba. ¿Ya oraron por los alimentos? Ya leyeron la Biblia, ya hicieron tal cosa. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo dejamos de hacer eso? Dejamos que seamos conducidos a Egipto. Deja usted que prácticamente nos anulen la capacidad de oír y tener fe. Y entonces, hermano, ¿qué pasa como dijeron con Sansón? ¿Saben qué? Llámense a Sansón para que nos divierta. ¿Sabe qué es lo que hacen? ¿Sabe qué hacen la gente que no tiene conocimiento de Dios? Ahora que un cristiano
lamentablemente se alejó, llámelo para que nos sirva de diversión. Se van a burlar. Mire, hermano, el peligro que hay. ¿Qué otra cosa? Mire, Mateo 18:30 dice que vino un hombre que tenía deuda y como no tenía cómo pagar, el otro al que le debía lo metió a la cárcel hasta que pagara la deuda. Mire, hermano, como consecuencia de ir a Egipto, encarcelado, ¿y qué? Con deudas. Dejemos la faceta económica, porque ese también es terrible, porque hay gente, hermano, que lamentablemente agarró deudas y mire, como no sabe administrar, hermano, se metió a prestarle dinero no a una entidad bancaria, no a una cooperativa, sino a un prestamista en la calle. Y le va a cobrar, mire, él cobra por el riesgo, porque él corre el peligro de no recuperar su dinero. Entonces él le cobra intereses altos. Y después dice, ya no puedo pagar. Sí, pero usted se metió a problemas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Queda encarcelado hasta que sale. No sé cuánto tiempo le va a tocar, pero va a tener que pagar. Mejor honre sus compromisos. Mire, y la otra situación, Hechos 8:23, viene precisamente, ahí está el apóstol Pedro, cuando aquel Simón le dice que quería comprar el don del Espíritu Santo, le dice, ¿sabes qué? Veo que estás en hiel de amargura y estás en prisión de maldad. Mire, ¿qué pasó? Una persona, le repito, como consecuencia que fue encarcelada en Egipto, puede estar en prisión de maldad. Proverbios capítulo 1 dice que hay personas que no se pueden ir a dormir si no le han hecho daño a alguien antes. Hermano, ¿qué es lo que hace un cristiano? En paz me acostaré y así mismo dormiré porque tú, oh Señor, me haces dormir confiado, reposando en el Señor. Pero ¿qué hace este hombre que vive en Egipto? ¿Cómo hago? Se me fue el sueño. Ya sé, le voy a hacer maldad a tal persona. Hermano, mire lo terrible que es. Ahí es donde tanto usted como yo tenemos que tener claro lo que estamos haciendo. No, hermano. Mire esta situación. Jeremías 42:15. Y dice, entonces escucha, resto de Judá. Si se empeñan en ir a Egipto para quedarse a vivir allí. Mire, ahí se lo resumí, el Biblia de América. Dice así, ¿qué quiere hacer Judá? ¿Empeñarse en qué? En ir a vivir a Egipto. ¿Y eso qué es, hermano? Mire, esas son las decisiones que toma la gente cuando hay un problema. Fíjese, es que hay problemas, aunque sea ya. Mire, se recuerda que hizo en el libro de Ruth. Dice que aquel hombre, Abimelech, ¿qué decisión tomó? Es que aquí hay sequía en la casa del pan. Es que aquí no estamos ganando bien. ¿Saben qué? Como hay problemas, vámonos ¿a dónde? A Moab. Ahí están pagando muy bien. Dicen que ahí hay trabajo. Sí, se fueron como familia. Pero si usted lee la historia, allí murió el esposo y después murieron los 2 hijos de Noemí. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasó? Mire, murieron los 2 hijos, murió el esposo y no había quien la sustentara, se tuvo que regresar a su tierra. Y las 2 nueras la iban a seguir y a una le dijo, ¿sabes qué? Regrésate a tus dioses, regrésate a tu vida antigua. Mire, y eso que ella tal vez les habló antes. Ahora mire, como consecuencia de eso, de como dice, el trato de Dios la amargó. Por eso dijo, no me digan mano de mí, díganme Mara. Entonces mire, una mala actitud. ¿Y qué pasó? Por empeñarse a ir donde no debería, tuvo un fracaso, si usted lo quiere ver, de orden familiar. Al final regresó y Dios la bendijo a través de Ruth. Pero mire, hermano, ¿qué es lo que pasa? El punto es que dice que los de Judá se empeñaban en ir a Egipto. Y dice, ¿sabes qué? Le dice, ¿por qué te quieres ir a Egipto? Porque hay peligros, hay violencia. Dice, ¿sabes qué? Le tenés temor a la violencia, a la espada. Pues lo que va a pasar, que esa espada que tienes miedo que esté aquí, ese problema que tienes miedo de que vas a pasar hambre aquí, entonces sabes que en Egipto te va a perseguir lo mismo y ahí vas a morir. Ahora dígame usted, por ejemplo, ¿en qué país del mundo no hay ladrones? ¿En qué lugar del mundo no hay violencia? ¿En qué lugar del mundo no hay algún problema de orden, si usted quiere, de hambre
o falta de trabajo. En todos lados hay. Mire, porque aunque sea el lugar, el país más poderoso del mundo, siempre hay un porcentaje de personas que no tienen empleo. Fíjese, eso se ha dado siempre. Entonces, ¿qué pasa? Es que muy peligroso aquí, fue allá y también. Eso pensó el delincuente. Aquí me van a meter a la cárcel, se fue a asaltar cabal a donde usted fue. Hermano, yo hace tiempo conocí un delincuente que venía de otro país y así dijo, es que él prefería vivir y asaltar aquí en Guatemala porque en Guatemala la gente es más confiada que en su país. Entonces hacía su trabajo, qué trabajo, ¿verdad? Con más libertad, decía él, fíjese. Entonces mire, ¿qué hizo Judá? Uno, tome en cuenta, Judá es la alabanza. ¿Qué hizo? Se dedicó, hermano, lo que antes tenía era para el Señor, ahora lo hace para el mundo. Mire lo serio que es. Porque fíjese que cuando usted empieza a revisar esto, el libro del Salmo 137, precisamente dice que los que estaban ahí cautivos en Babilonia se ponían a llorar acordándose de Sión. ¿Qué hicieron? Colgaron las arpas. Entonces dice esta Biblia de América, los que allí nos deportaron, mire, ya no están en su país, los enviaron a otro lado, les decían, canten para nosotros una canción de Sión. Canten, y entonces vienen ellos, ¿cómo vamos a cantar si aquí estamos siendo esclavos? ¿Cómo vamos a hacer si estamos en conflicto? Mire, total, no tenían la capacidad de hacer algo. Entonces, póngalo usted de una manera simple. Uno que es cristiano. Mire, yo recuerdo porque eso siempre lo han hecho. Uno que no es cristiano empieza a molestar y a cantar algún coro que escuchó de alguna iglesia. Y empiezan a molestar al que es cristiano, al que iba a la iglesia antes. Hermano, mire, ¿qué es lo que pasó? Les repito, Judá decidió se empeñó en ir a Egipto. Y como su necesidad es, vamos a ir allá, sí, pero dejó de hacer las cosas que hacía para Dios. Y les repito, ahora la situación va mal. Mire, Isaías 23:15 precisamente habla de eso, que después de 70 años cantará Tiro, canción como de ramera. Entonces, ¿qué pasó? Aquel que antes cantaba para el Señor termina cantando la canción de la ramera. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? Mire, hay gente, yo he conocido gente que ha tenido muy buena voz, han sido muy buenos en algunas cuestiones para la alabanza, lamentablemente se alejaron de Dios y terminan haciendo las cosas que el mundo hace, cantando lo que el mundo canta. Incluso usted lo ve, si se mete a ver ahí en redes sociales, vea la historia de cuántos cantantes que ellos desarrollaron su talento musical en alguna iglesia, que eran parte del coro, que cantaban esto, y todo eso, hermano. Y de repente, como eran buenos, los contrataron, desarrollaron su carrera musical a nivel secular y mire, lejos de Dios el resto de su vida. Lamentable, ¿verdad, hermano? Pero le repito, usted y yo somos los que tenemos que ver esa situación. Es usted y soy yo, hermano, los que decimos, bueno, si yo agarro prácticamente, como dice ahí, si me empeño en ir a Egipto, el talento musical, hablemoslo así, de su pareja, de sus hijos, hermano, puede ser que tal vez nunca más lo utilicen ellos para las cosas de Dios. ¿Qué es lo que van a querer hacer? Alguien que tiene un su hijo que es un músico, que es bueno para la guitarra, se va a querer involucrar en un grupo de rock. Hermano, puede ser que la persona esta, su hija, su esposa, alguien que tiene una voz muy bonita, que va a querer meterse a los concursos musicales que hay en los distintos países para ver cómo gana, para cantar las cosas así. Hermano, lamentablemente eso se ve. Hay tantas cosas cercanas, pero ese no es el objetivo. Pero vea usted, mire, el peligro de escoger Egipto. ¿Cómo afectamos nosotros? Pero miremos, este es el otro. Viene usted y empieza a revisar. Hechos capítulo 7, verso 38. Dice, este es aquel Moisés, dice, que estuvo aquí en la congregación en el desierto, con el ángel, con el Señor, ¿verdad?
Y dice precisamente, ese es Esteban el que está dando un resumen y contando todo lo que había pasado. ¿Saben qué dice? Así pasó y contó toda la historia, desde Abraham de los Caldeos, de Abraham que está en Ur de los Caldeos, perdón, hasta que llegaron a la muerte y resurrección de Cristo. Todo lo contó él. Pero en esa faceta empieza a hablar, mire, es Moisés, estaba allí, es Moisés y empezó a contar todo. Pero mientras estaba ahí, dice, el cual, ¿a quién? A Moisés, que nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo rechazaron. ¿Y qué hicieron? Dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. Ah, mire otra cuestión. Porque mire, hermano, aquí hay un problema que usted y yo tenemos. ¿Cuál es el problema que usted y yo tenemos? Dice, en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué es eso? Hermano, mire, no lo practican, pero no le faltan los deseos. Eso es serio también, hermano. ¿Por qué? Porque dice, mire, hermano, yo soy cristiano evangélico por la gracia de Dios. Qué bien. Pero tiene unos deseos enormes de pecar. Es que, mire, en esta época, a esta hora, yo ya estaba tirado de lo borracho que estaba. Es que fíjese que yo a tal época hacía tal y tal, mire, y suspira, como hizo el pueblo de Israel, suspirando por los ajos, por las cebollas, por el puerro, por melones, por las cosas que habían dejado de Egipto. Ay Dios, cómo nos hace falta eso. Ay Dios, es que mire, no es lo mismo, dirá alguien, no es lo mismo reírse con los hermanos en la iglesia, ahí en una plática comiendo, que reírse con los amigos cuando estamos borrachos. Mire, tiene todavía ese anhelo en su corazón de hacer eso. Y sabe, le repito, cuando nosotros no sacamos de nuestro corazón esas actitudes, ¿qué va a pasar? Hermano, ahí está lo delicado, porque entonces ahí es donde usted tiene que considerar. Mire, la pregunta básica en ese sentido es, ¿hay algo que todavía le sirve como ancla y que lo está deteniendo en el mundo? Ese es un problema grande, porque le repito, si algo me está deteniendo a mi hermano, entonces no damos los siguientes pasos. Mire, por eso hay gente que no le gusta bautizarse en agua, porque dice, no, es que ese es un gran compromiso, pero si la gente no se bautiza en agua, no rompe, hermano, con prácticamente la ligadura que tiene con Egipto, con el mundo. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted con su familia? Lo mismo, creyeron en Cristo, hablarles del bautismo en agua y que todos se bauticen. No por obligación, sino porque ellos quieren ordenar su vida y quieren agradar a Dios. Pero mire, hermano, lo delicado que es esto. Pero ¿sabe cuál es el problema? Le repito, en su corazón volvieron a Egipto. Ay Dios, qué bonito era Egipto. Era esclavo, pero comía de todo. Era esclavo y me golpeaban, pero qué rico cuando me dormía. Era esclavo, pero tal día hacía. Mire, hermano, anhelando su vida antigua. Y usted sabe que hay gente que cuando cuenta su vida antigua dice, es que mire, hermano, yo cuando no era cristiano, hermano, aquí todos los borrachos se quedaban tirados antes que yo me cayera. Es que cuando había pelea, todos se caían y yo era el último que quedaba parado. Es que, hermano, y me cuentan, mire, su gloria es su vida antigua. No han soltado eso todavía. Es que, mire, hermano, yo antes solo le miraba a una mujer y ya, se rendía a mí y me iba a abrazar y tenía tantas mujeres. O una mujer decía, mire, todos los de la cuadra me enamoraban a mí. Mire, contando su vida antigua. Eso es peligroso, hermano, porque le repito, hay que sacar eso, porque si no, va a querer regresar ¿a qué? A lo mismo que hizo la mujer de Lot. ¿Qué hizo? Génesis 19:26 dice, la mujer de Lot miró para atrás, se convirtió en una estatua de sal. Y Jesucristo dijo, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿por qué? Porque mire, ¿qué hizo ella? Ay Dios, es que ¿qué vamos a dejar ahí? ¿Qué vamos a dejar? La casa, las amistades, los negocios. Mire, yo no sé qué cosas pensó ella, pero entonces en lo que ella dijo, Dios, aunque sea el último suspiro, y efectivamente fue el último suspiro, se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Porque todavía tenía eso en su corazón.
Estaba saliendo, pero no porque era su deseo, sino precisamente porque su anhelo era prácticamente suspirar por algo que todavía le causaba deleite. Mire, si una persona tiene todavía Egipto en su corazón, ¿cuál puede ser su deleite? Les repito, las cosas que hacía cuando no era cristiano. Y entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde, les repito, regresa la frase, acordaos de la mujer de Lot. Y mire, lo que la Biblia habla en ese sentido, en Lucas 9:62 dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque mire, el arado estaba aquí. ¿Qué es lo que tenía que ver? Que el surco fuera perfecto, recto. Pero ¿qué pasaba si él estaba viendo para atrás? Ni siquiera se daba cuenta si los bueyes que estaban así con el arado lo hacían bien o lo hacían mal. Uno, distractor. ¿Y sabe qué es lo que pasa precisamente? Cuando alguien pone su mano y mira hacia atrás, la mano en el arado y mira hacia atrás, prácticamente está viendo su pasado y considerando. Les repito, usted, hermano, no tiene que decirle, es que miren mis hijos, yo era esto. Sí, cuente su testimonio, pero por la gracia de Dios ya no soy así. Pero ¿por qué va a decir, es que miren, yo era esto, yo era lo otro? Y hasta le da consejos de cómo hacer para pecar. Perdone, pero esa sería una tontería. Nunca podemos hacer algo así, porque les repito, la mujer de Lot. Usted no puede poner las manos en el arado viendo para atrás, porque les repito, la Biblia dice, ciertamente olvidando todo lo que hizo, prosigo al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Ya hice tal cosa, aún siendo cristiano, que se quede ahí y sigamos adelante. Porque Pablo dice, yo espero terminar mi carrera y anhelo terminarla con gozo. Pero mire, ¿por qué está enojado? Es que mire, cuando yo no era cristiano estaba mejor que ahora que lo soy. Ah, mire, está volviendo hacia atrás. Qué peligro que hay. Y le repito, usted y yo, hermanos, como padres, somos la influencia de nuestros hijos. Usted y yo somos los que los apoyamos para que busquen del Señor o para que se alejen del Señor, que sería la cosa. Pero miren, Gálatas 2:18, el último texto lo dice así, porque dice, si las cosas que destruí, mire, ¿qué destruyó? Su relación con Egipto. Recuerde que el pueblo de Israel salió de Egipto, iba a una parte del desierto, atravesó el Mar Rojo, pasó desierto y llegó a Canaán, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Viene usted, ya destruyó eso, y Dios le dijo, nunca más podrán regresar por medio del Mar Rojo. Sí se podía regresar por otro lado. Entonces ellos de distintas formas regresaron. El punto es, mire, si usted ya dejó eso antiguo, ya usted cuenta la novedad de vida, ya contó todo lo que el Señor le hizo, ¿por qué quiere volver a hacer lo mismo? ¿Por qué quiere regresar a esa época en la que lamentablemente, mire, las cosas no iban bien? Porque ¿qué cuenta usted de su vida antigua? Los problemas. Problemas familiares, problemas como consecuencia de vicios, problemas por hacer cosas inadecuadas, problemas por todo. Mire, hermano, al final usted sabía que para comenzar ni siquiera tenía paz. Ahora tiene gozo, tiene alegría y tiene una familia con la cual Dios le ha bendecido. Tiene recursos porque Dios le ha dado provisión. Tiene las cosas que, hermano, Dios le va dando poco a poco para que usted administre bien. Entonces, si vuelve a hacer lo antiguo, hermano, un gran problema. Entonces mire cómo está la situación ahí. ¿Qué pasó con Abraham? Por regresar a Egipto, pierde su pareja. Alguien dirá, qué bueno que me la quiten o me lo quiten, porque no sé qué hacer con la pareja. No, pero mire lo delicado que es. Mire lo delicado. ¿Qué hizo Ismael? ¿Escogió pareja o le escogieron pareja? Allá, donde no debería. ¿Qué pasó con José? Estando en Egipto, dos características. Una, vivía como esclavo y dos, vivía en la cárcel. Mire, en Egipto. ¿Qué pasó con Judá? Por escoger Egipto, ya no tuvo la capacidad de alabar a Dios. Mire, ¿qué pasó con aquellos otros que tenían a Egipto en el corazón?
no soltaron lo antiguo y después van a querer reedificar y dar un mal ejemplo haciendo las cosas. Mire, por eso es que lamentablemente usted va a escuchar en algún momento incluso el testimonio de algunos. Dicen, no hombre, pero mi mamá o mi papá sí van a la iglesia, pero vienen en la casa como son. Ah, vaya, todavía tienen a Egipto en el corazón y eso es tropiezo para nuestra familia. Usted tiene que evitar eso, lo que tiene que hacer es pedirle a Dios que haya una transformación plena en su vida para que entonces las cosas sean de acuerdo al plan de Dios, no al suyo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si usted está viendo el programa y no conoce a Cristo, yo le hago la invitación. Uno, para que salga de Egipto y para que le entregue su vida al Señor Jesucristo. Dígale, Señor, quiero entregarte mi vida, quiero suplicarte que me laves con tu sangre preciosa, quiero pedirte que me hagas un hijo de Dios y quiero pedirte que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Fácil la cuestión. Y dígale, Señor, anhelo con todo mi corazón buscar tu rostro, guíame, y busque una iglesia cristiana evangélica donde le ayuden a tener un crecimiento espiritual adecuado. Y usted, hermano, que si en algún momento ha tenido una condición como esta, solo quedémonos con lo último. Si usted todavía tiene en su corazón el anhelo de las cosas que vivió en Egipto, ay, hermano, tiene grandes problemas, porque le repito, Josué dijo, yo y mi casa. Le repito, yo y mi casa. ¿Qué es lo que tiene que ver usted? Según la forma en que usted haga las cosas, usted guiará al resto en su hogar. Usted se opone a que busquen de Dios, usted los impulsa a que busquen de Dios a su pareja, a sus hijos, ¿trae bendición o trae problemas? Escoja, pero escoja bien. Amén. Padre, en tus manos ponemos a cada uno de tus hijos y te suplicamos, cúbreles con tu sangre preciosa, Dios. Renueva sus fuerzas, dale sabiduría, dale entendimiento, Dios, y que, Padre bendito, como estaban las tribus allí en los montes de Ebal y Gerizim, escuchando la bendición y la maldición, que escuchen tu voz y que escojan la bendición, te lo suplico, Dios. Yo te ruego, Dios amado, que les dé sabiduría y que sean cubiertos de gracia y misericordia. Yo los bendigo, Padre amado, y te pido, manifiéstate con poder en sus vidas, Dios. Que la paz de Dios sea en sus hogares. Gracias por sus vidas, Dios. Amén, amén. Que Dios le bendiga, hermano.